temas de cultura tributaria y que comprueban efectivamente que muchas veces hay malas personas que tributan y que buscan evitar precisamente cumplir con sus responsabilidades tributarias. La evasión se sigue dando a pesar de la implementación de mecanismos electrónicos o de otras formas de tributar más fácil al Estado. Y es que el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, Marco Olivio Díaz, informó que se detectó una nueva forma de evasión fiscal. La acción ilícita corresponde a la emisión de facturas electrónicas, las cuales son impulsadas por el órgano recaudador como medida para actualizar los procesos de control y pago de impuestos. Se detectaron 10 casos en distintas municipalidades en las cuales los contribuyentes fueron contratados para efectuar una labor. Estos emitieron los respectivos documentos con la intención de recibir el pago correspondiente a sus servicios, pero después de haber recibido la remuneración por los trabajos, fueron anuladas las facturas por el medio del sistema electrónico de la SAT. Para analizar las vulnerabilidades de la factura electrónica hemos invitado al licenciado Oscar Chile Monroy, experto en temas tributarios, contador público y auditor. Buenas noches, licenciado, bienvenido. Buenas noches, Cristian. Mucho gusto. Buenas noches a todos. Buenas noches, Marinés. Gracias por la invitación. Licenciado, pues qué gusto. Para empezar hablando un poco acerca de esta situación, pues cómo ha visto usted la implementación de esta factura electrónica que sin duda alguna pues ha venido a hacerle la vida más fácil, desde mi opinión, a muchos guatemaltecos, pero digamos, ¿cuál es su evaluación en esta implementación? ¿Cómo considera usted que ha funcionado? Muy bien. Primeramente, debemos de comprender que el tema electrónico ha invadido todas las esferas de nuestras vidas, todas prácticamente, y una de ellas es el tema tributario, tema legal, etcétera. Y en el caso de la factura electrónica, ha venido, como yo lo he mencionado, avanzando, pero de manera muy veloz, a pasos agigantados, de tal manera que actualmente tenemos un promedio aproximado del 85% de los contribuyentes que emiten factura electrónica. Y el punto principal que hay que considerar es que la factura electrónica le permite a la administración tributaria hacer fiscalizaciones más rápidas, más ágiles, y hay que comprender que la factura electrónica en la versión que se está manejando en este momento es una factura en tiempo real en cuanto a su emisión, porque desde el momento en que se emite, la administración tributaria recibe la información. Es decir, si en ese momento estuviéramos emitiendo una factura, los sistemas de SAT ya lo están captando, es decir, es en vivo toda la operación. Y ante esa forma de reporte de la información, sí hay que considerar que obviamente la herramienta de fiscalización para SAT será mucho más rápida y más amplia, y estarán detectando diversas formas de evasión, defraudación, como los casos que se mencionaron en la reciente conferencia. Eh, el licenciado, justo estaba pensando que el tema de la vacunación diseñó una serie de etapas, priorizó personas, hubo información epidemiológica para diseñarlo, pero a la hora de implementarlo han abierto hasta el grupo de 40 años sin que se hayan cubierto digamos, a satisfacción los estamentos anteriores. Cosa parecida pudo haber sucedido con la factura electrónica. Recuerdo que había toda una metodología para ir pues permitiendo el acceso a la FEL desde contribuyentes grandes, empresas con cierta dimensión, pero en los últimos meses pareciera que cualquiera puede tener acceso a la misma y caer en estas irregularidades que se han empezado a detectar. Sí, es importante esa forma de verlo, Cristian, porque principalmente el grupo que mencionó el superintendente en la conferencia se refiere a las personas que le prestan servicios, ya sea profesionales o cualquier otro tipo de servicios al Estado. Y si ustedes se recuerdan, desde el año pasado se emitieron los correspondientes acuerdos en las que se establecieron las normas que toda persona que le preste servicios al Estado debía emitir factura electrónica. Y la pregunta era, si yo no quiero emitir factura electrónica, entonces diríamos, el efecto es sencillo, entonces no le puede prestar servicios al Estado. Entonces así, como decimos popularmente, voluntariamente, todos los que le prestan servicios al Estado se inscribieron en el régimen electrónico. Y luego, el artículo de la ley del IVA que faculta a la administración tributaria a calificar a más contribuyentes, sí cae el criterio de lo que usted está explicando, Cristian, porque allí se menciona que de acuerdo al volumen de operaciones, de acuerdo a los beneficios fiscales, de acuerdo a las relaciones
o vinculaciones, y luego deja una red grandísima y dice, y cualquier otro criterio que la administración tributaria determine. O sea, con eso prácticamente le dejan las facultades de administración tributaria, como usted bien lo dijo, de obligar a cualquier contribuyente que de acuerdo a su criterio deba inscribirse en la administración tributaria. De hecho, que ya serán pocos porque es apenas el 15%. Entonces, esa parte sí hay que considerar que la factura especial ya avanzó, ya prácticamente en ya muy poco tiempo estaremos ya el 100% ya con facturas electrónicas. Licenciado, y justo usted menciona un punto muy importante, ya lo decía, digamos, la tecnología va avanzando, de verdad que cada vez hay más acceso a ella y pues obviamente nos va facilitando la vida, pero digamos, si en algún momento llega a implementarse de manera completa para todos los contribuyentes la factura electrónica, digamos, ¿han evaluado cómo solucionar este tema, cómo evitar la evasión a través de la factura electrónica, cómo tener un mejor control al respecto? Bueno, ese es un trabajo de la Superintendencia de Administración Tributaria. Lo que deben de saber los contribuyentes, eso es bien importante informarlo, es que la factura electrónica le va a facilitar y le va a dar más velocidad a la Administración Tributaria en cuanto a detectar las diferentes evasiones tributarias. ¿Por qué razón, estimados oyentes televidentes? Porque cuando ya esté más afinada la versión de la factura electrónica, la administración tributaria, como muy bien lo expresó el superintendente ayer o antier, tendrá la capacidad de definir ya la declaración previa del contribuyente, porque tendrá la captación de todas las ventas. Y si todo el universo de contribuyentes emite factura electrónica, entonces basta con agrupar las compras del mismo contribuyente, las ventas del IVA débito menos el crédito fiscal, la diferencia, o paga la diferencia o tiene un crédito a su favor, y eso la SAT lo puede tener al día siguiente de vencido el mes. Hacia ese paso vamos. Entonces, prácticamente la administración tributaria tendría que afinar sus mecanismos de control para ir detrás de las posibles malas prácticas de algunos contribuyentes de declarar menos de lo que están facturando, o bien lo que pasó, lo que informaron ayer, que emitieron facturas y de acuerdo a la información, resulta que anularon las facturas, entonces la declaración es cero, pero en la FEL quedan operadas las facturas emitidas. Entonces, prácticamente se está emitiendo, se está usando ya la herramienta. Lo que hay que ver es que en un mediano plazo ya tendríamos que la administración tributaria le estará enviando a cada contribuyente decirle, mire, hemos determinado ya su declaración del IVA, chequee si está bien o lo que sea, y ya el contribuyente o solo ratifica o tiene que ver si su declaración, por qué no cuadra con lo que determinó la administración tributaria. En México, por ejemplo, ya hacen ese tipo de informaciones al contribuyente, se lo envían y es lo que le llaman una declaración sombra. Si mira, aquí va su declaración y chequee si está bien, o sea, ya le están dando de alguna vez la determinación. Ese punto hay que tomarlo en cuenta y considerar los contribuyentes que siempre habrán algunos contribuyentes que tienen esas prácticas obviamente malas de no declarar todo, pero con la factura electrónica sí estará la administración tributaria haciendo una fiscalización más directa y diríamos más efectiva y más inmediata. Y lo principal de eso que hay que considerar, que no se necesitará que los auditores de campo visiten, pidan los talonarios de facturas, como era en papel, sumar, ya no, porque ya lo tienen en la base de datos de la SAT. Ahora, licenciado, ¿cómo fortalecer la cultura tributaria? Pues además de mostrar las bondades de la FEL, también la responsabilidad que implica utilizarlas, porque como usted ha dicho a lo largo de sus intervenciones, los mecanismos electrónicos permiten una fiscalización mucho más ágil, pero también mucho más minuciosa, es decir, es difícil burlar el sistema. Sí, estimado Cristian, estimados amigos, primeramente consideremos que los impuestos, como su nombre lo indica, son impuestos. Y sinceramente a nadie le gusta pagar impuestos. Obviamente es nuestra obligación constitucional, pero realmente la cultura tributaria tiene muy poco que ver con la recaudación tributaria. Realmente la cultura tributaria es una especie de filosofía, pero no incide en la recaudación tributaria. Y quiero explicar esto, porque lo que incide en la recaudación tributaria es dotar a la administración tributaria de dientes, con las leyes con dientes, para que la administración tributaria pueda actuar coercitivamente. La única forma de que los contribuyentes tributen es que hayan leyes efectivas, número uno. Número dos, que la administración tributaria actúe estrictamente en apego a derecho,
porque eso va creando también confianza entre la administración tributaria y el contribuyente. Entonces, habrá un respeto por la administración tributaria y no un temor, porque el temor es que la administración tributaria pudiera caer en un tema de retorcer las leyes a favor de la recaudación, y eso ya es mal visto por el contribuyente. Entonces, leyes con dientes y una actuación objetiva de la administración tributaria ayudará a la recaudación tributaria. En otros países así se ha hecho. Por ejemplo, aquí en Guatemala existe una obligación en el Código Tributario para ayudar a la cultura tributaria, y dice: el contribuyente o el adquirente que no solicite facturas tiene una sanción equivalente al monto del impuesto omitido en la operación en el que no requirió factura. Ahora bien, existe esa ley, pero es una ley hasta cierto punto, como decimos, derecho vigente positivo, vigente no positivo, porque esa forma tendrían que haber millones de auditores detrás de cada contribuyente para decir: ajá, usted no pidió la factura, entonces lo sanciono. O sea, la administración tributaria tendría que crear un mecanismo como para aplicar a esa disposición del Código Tributario, pero no se ha aplicado en la forma en que está estructurado, porque ahí está clarísima la sanción. Pero como no se aplica y no se han aplicado las sanciones, entonces los contribuyentes están relajados. Lo mismo me va a pedirla o no pedirla, es decir, no hay conciencia de la sanción. Cultura puede haber, pero no hay sanción. Algunas veces se pone también la justificante, es que el Estado y los gobiernos se gastan el dinero, ¿para qué voy a atribuir? Eso siempre va a existir. Entonces, para ello están las leyes, que obviamente las leyes impositivas son coercitivas y se tienen que aplicar y estructurarlas y soportarlas bien para la administración tributaria, y también dejar bien adecuadas las leyes en cuanto al derecho del contribuyente, siempre respecto al tema tributario. Pero aquí es un tema de leyes, en mi opinión, Cristian. Licenciado, y hablando un poco acerca de esas sanciones, porque como usted bien mencionaba, quizás como no hay certeza de castigo, por así decirlo, los contribuyentes, y sobre todo puede ser incluso pequeños contribuyentes, pues cierto relajamiento de, bueno, igual no me van a penalizar, no me van a castigar, digamos, podemos hablar de este tipo de sanciones, pueden incurrir en algún tipo de delito, ¿a qué se puede enfrentar un pequeño contribuyente, suponiendo, digamos, en este tipo de casos como el que ya mencionábamos en la introducción, anulando estas facturas electrónicas? Interesantísimo, Marinés, la pregunta o el cuestionamiento. Todos tenemos que estar conscientes que una vez presentada la declaración, es una declaración que debe ir basada en cifras reales de acuerdo a mi operación. Pequeño contribuyente, mediano contribuyente, gran contribuyente, profesional, independiente, etcétera, que esté facturando cualquier actividad comercial, ventas, servicios, debe estar consciente que hay una figura en el Código Penal. Son los casos especiales de defraudación tributaria, y aquí viene lo que dijo el superintendente. Estos casos ya no se van a pedir, mire, venga a ponerse al día. De una vez afirmó, eso sí lo dijo en la conferencia, se van a presentar las denuncias de defraudación tributaria al Ministerio Público. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Código Penal establece que todo contribuyente que en la declaración del IVA reportara un impuesto menor con el propósito de no reportar todas sus operaciones, es un caso especial de defraudación tributaria, es un delito fiscal, y no importa si es pequeño, grande o multigrande contribuyente, la figura está. Entonces, aquí es donde estamos viendo entonces que ya están anunciando una sanción penal que existe, y ya afirmaron que se va a presentar las denuncias. Ya en estos días no dijeron cuántos, son más de 500 denuncias. Entonces, las personas que vieron esa conferencia y están en esa posición, o algunos que no fueron detectados o todavía no han sido detectados, la recomendación es que a la brevedad posible se pongan al día para poder mitigar un poquito cualquier proceso penal. Pero eso ya existe, Marinés, y sí, la sanción es drástica, y eso es aplicable para todas las declaraciones. Estamos hablando específicamente en el caso del IVA, que ya están los planteamientos de las denuncias ya anunciadas, y ya en breve tiempo sabremos cuántas personas van a tener problemas penales. ¿Y saben qué es lo que pasa, estimados contribuyentes? Porque estaba viendo que eran facturas de 10,000, 12,000, 15,000 al mes. O sea, son montos, pues para la persona que lo percibe, son montos importantes. Pero viéndolo de la otra perspectiva, si no vale la pena haber dejado de reportar esas ventas, si ahora enfrentar el problema penal, eso es carísimo. Además de carísima la defensa.
vea lo que va a perjudicar todo el estado emocional de la persona. Ese es un problema bien complicado. Entonces ahora estamos viendo entonces que las leyes ya se están aplicando. Obviamente ahí se tendrá que respetar el debido proceso, porque cada contribuyente pudiera ser que se dio el caso de que reportó cero y en la contabilidad de la municipalidad sí apareció la factura, pero pudiera pasar que tenga sus razones debidamente fundamentadas. Tampoco se está, quiero decir que, porque como desconocemos el caso, que todos van a tener problema penal y que va a prosperar en contra de ellos, porque va a depender de cada quien, que en su defensa tendrá que demostrar si realmente fue cero y por qué razón, y se sustituyó la factura por otra emisión, porque a veces pasa también que en las municipalidades o en el estado se atrasan en la factura, piden que se anule la factura, que se emita otra. Entonces a veces los contribuyentes no tienen el debido control, entonces las que anulan no le dan el debido tratamiento y puede ser que eso es lo que haya pasado, pero de todo va a haber. Pero aquí lo importante es estar al 100% porque las consecuencias son muy delicadas y tendrá consecuencias no solamente de dinero, sino problemas de penales, Marines. Licenciado, ¿habrá otros incentivos para pues llevar hacia la formalidad a ese 70% de la población económicamente activa que siguen actividades informales? El día de hoy Canal Antigua reportaba el caso en Estados Unidos de que para poder tener acceso a los programas de asistencia social que brinda el gobierno norteamericano a las personas por el tema de la pandemia, personas con hijos menores, debían presentar su declaración de impuestos. ¿Hay algún otro mecanismo para que en una economía tan informal como la guatemalteca puedan fortalecerse las bases tributarias del Estado y pueda ampliarse la base tributaria que tanto se ha discutido? Sí, en mi opinión, Cristian, todo lo que es el mecanismo informal debería estructurarse también una cuota específica única. Existe ya el pequeño contribuyente, que es el 5%, pero ese 5% ha dado resultado, pero todavía resulta un poco alto y que no ha motivado a que se inscriban más contribuyentes. Eso es la respuesta, las tenemos a la vista, porque desde hace más de 10 o 15 años tenemos el pequeño contribuyente, pero no ha habido una inscripción masiva. Entonces, un punto que debe estudiarse una cuota más, diríamos, razonable, un poco más baja para motivar al contribuyente como primer punto, para motivar a los que están en la economía informal. Los que ya estamos en la formalidad y toda la masa de tributarios, realmente aquí todo el aparato del gobierno tiene un gran papel. ¿Por qué? La administración tributaria se encarga de recaudar los tributos, es la cobradora y es la que pone las cajas para que ese dinero se use en inversión o gasto. Y uno de los mejores mensajes del gobierno es no tolerar la corrupción, de un castigo severo a los corruptos, transparencia, rendición de cuentas transparentes, que se traduce en buenos hospitales, buenas carreteras, buen sistema educativo, buen sistema de seguridad, etcétera. O sea, estoy hablando como que fuera pues un país de las 7 maravillas, que es imposible, pero se puede hacer, pero obviamente se necesita de una voluntad política del gobierno. Entonces, si tenemos esas actitudes del gobierno, más leyes severas, más cuotas accesibles para la informalidad, creo que sería un conjunto que puede ayudar a que se recaude y que se inscriban más contribuyentes con gusto. Es decir, sabemos de países desarrollados que prefieren utilizar el sistema público de salud y no el sistema privado, porque es mejor el sistema público. Estamos hablando de otras economías, pero puede empezarse a hacer aquí en Guatemala, pero es que estamos hablando entonces ya de un tema de una política referente a trasladar a la población toda la transparencia y que entonces motive la tributación y que no haya justificación, es decir, ¿para qué tributo si solo fraude? Obviamente esa justificación ya es una canción repetitiva, que todo el mundo lo dice, pero realmente no debe ser justificante, porque todos tenemos que tributar de verdad con conciencia, ayudar de mantener todo el aparato estatal, porque es una obligación constitucional. Pero más allá de eso, los gobiernos cada gobierno debería mostrar lo que anteriormente dije, transparencia, cero corrupción, buenos servicios públicos, eso es con gusto, con más razón, se estará tributando a las arcas o a las cajas fiscales. Licenciado, usted pues ya mencionaba que el FED pues permite un mayor control. Sin embargo, digamos, importante ir migrando a esta factura electrónica, pero cómo debe hacerse y cómo írselo exigiendo al contribuyente, sobre todo considerando, digamos, que hay personas en el país que no tienen acceso a dispositivos electrónicos, ¿verdad? A internet, digamos, ¿cómo debería de hacerse este cambio que sin duda alguna es necesario, que permite un mayor control,
pero digamos, en su opinión, ¿cómo debería de darse? ¿Debería de ser una forma más progresiva? ¿Cuál es su opinión respecto a esto? Bueno, realmente el 85% contribuyente estamos en la FEL. Entonces, ya ese 15% es el que debería buscarse la forma gradual. Entonces, una forma es que la administración tributaria, a ese 15% que no se ha inscrito, la administración tributaria tiene la facultad y lamentablemente la ley no deja un espacio para el contribuyente de justificar su posición, como usted lo dice, mire, no tengo acceso a tecnología, estoy en el rincón de Guatemala donde no hay ni luz ni nada, entonces, ¿cómo voy a emitir factura electrónica? Lamentablemente la ley no dejó esa posibilidad de justificación para el contribuyente alegar ante la administración tributaria que haga una excepción en su caso. No existe esa situación. Obviamente habrá que contar con normas constitucionales del derecho a petición, pero contribuyentes que están alejados y que lo menos que saben es el derecho a petición por razones obvias porque se dedican a trabajar. Entonces, la administración tributaria tendría que aplicar mucha inteligencia fiscal allí para aplicar el sistema que usted está diciendo, progresivo, pero del 15% que falta. Debería hacer un estudio si realmente en el rincón de Guatemala allí no hay sistemas para el Internet, si no hay luz eléctrica, mucho menos internet, y que la señal del teléfono apenas llega, son temas que le corresponden a la administración tributaria analizar para poder hacer excepciones a la obligatoriedad de la factura electrónica, porque si va a obligar a los que realmente y sinceramente y efectivamente y demostrado que no pueden emitir la factura por toda la falta del complejo o del aparato electrónico, y si se les concede el plazo, como lo que dijeron ayer, que fueron 100 o 1000 y pico de contribuyentes que los inmovilizaron porque se les notificó y no se accedieron a la factura electrónica, pues cada uno de esos contribuyentes o tendrá sus razones válidas o bien simple y sencillamente por alguna razón no se alinearon a la FEL, pero los demás casos que falten, si se hace de esa manera, sí tendría que estudiar la administración tributaria las condiciones, porque es muy fácil que yo le diga ahorita, ¿y quién no tiene un teléfono celular? Pero alguien me dice, y yo tengo teléfono celular, pero me funciona 2 o 3 horas donde estoy porque no me llega señal y cada vez que quiero señal me tengo que subir a un cerro para que haya señal. O sea, eso no lo sabemos. Las señales, aún aquí en la capital, no son tan buenas, hay fallas. Entonces, al final son temas que yo dejaría en el ambiente que la administración tributaria evaluara, precisamente tomando en cuenta la consideración de la tecnología para cada contribuyente. Licenciado, usted ha referido un término interesante que es el de inteligencia tributaria. Estos casos que han sido detectados permiten precisamente identificar que la SAT tiene ese nivel y las capacidades para hacer inteligencia tributaria desde los pequeños, porque usted mencionaba montos de 10,000, 12,000 quetzales hasta los grandes contribuyentes, y eso es una alerta para evitar pues hacer prácticas de evasión fiscal. Sí, yo tengo entendido que la Superintendencia de Administración Tributaria tiene una unidad de inteligencia tributaria, pero a lo que voy es que la inteligencia tributaria no debería estar solo enfocado a detectar temas así como estos de defraudación, evasión, etcétera, sino que además debería estudiar lo que falta de la factura electrónica, analizar las particularidades de los sectores antes de generalizar la emisión de la factura especial. ¿Por qué razón? La administración tributaria tiene la facultad que a partir de mañana emita un acuerdo o bien le notifique, mejor dicho, le notifique a todos los contribuyentes. Entonces, Cristian llegará su notificación que tiene tanto de plazo para inscribirse al régimen FEL, de lo contrario su factura queda inválida. Lo puede hacer por diferencia del 15%, dándoles un plazo. Pero allí es donde viene el tema que decía Marinés, que deben de ver una progresividad de implementación del resto, tomando en consideración, reitero, es el tema de la tecnología, porque sí, es una verdad en Guatemala. Sin ir muy lejos, ir por ejemplo a un departamento de Guatemala cercano, allí la luz se cae cada rato, los aparatos se descomponen y eso es porque es una ciudad pues, importante, pero si vamos a un rincón donde también hay negocios, donde también hay comercio, esa parte se debería de evaluar para ver cómo hacer excepción a la regla en la implementación. O sea que la factura electrónica por decisión legal se puede hacer, pero habrá un tema de falta de aplicación y no porque no se quiera, porque no pueden emitirlo por el tema tecnológico.
le agradecemos mucho haber tomado esta comunicación y haber trasladado a nuestra audiencia toda su experiencia en el tema tributario. Muy buenas noches y feliz fin de semana. Buenas noches, gracias a todos, hasta Muchas luego. gracias, licenciado. Gracias. Marinés, y además hay que recordarle a nuestra audiencia que se está por agotar también el periodo para el pago del impuesto de circulación de vehículos, un tema que muchas veces se deja hasta el último momento, y bueno, recordar que después del 31 de julio ya hay multas y hay un pago extra, así que pues cumplir con nuestras responsabilidades tributarias. Así es, ese es el mensaje y como bien decía, hacerle caso a esos omisos, ¿no? Incluso siendo un pequeño contribuyente puede llevar a ciertas sanciones o penalizaciones y mejor ahorrárnoslos desde el inicio, como decía el licenciado. Pues invitados a que puedan acercarse a cumplir con sus responsabilidades tributarias, y también le invitamos a que se siga informando con los noticieros de Canal Antigua. El próximo domingo traeremos más temas a la mesa de análisis del noticiero a las 8:45. Por ahora, muy buenas noches y un feliz descanso.